Muy buenas noches para todos, buenas noches Daniel, Edwin Arley, buenas noches, Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. Juan Felipe, buenas noches, Buenas noches, profe. Juan Pablo, buenas noches, Buenas noches, profe. Manuela, buenas noches, Buenas noches, John profe. Mario, bienvenido, bienvenido John Mario, bienvenida Luisa, apenas están conectando los compañeros. Buenas noches John Mario, Profe, buenas noches, ¿cómo están? muy bien, gracias. Luisa, buenas noches. Bueno, tenemos 8 estudiantes presentes en el encuentro del día de hoy. Por respecto al cumplimiento de los compañeros, voy a iniciar el encuentro del día de hoy. Es que hay una triple A que también está de 6 a 7, entonces hay algunos que ya están apenas saliendo y entrando. Perfecto, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a iniciar entonces con un pequeño recordatorio de las actividades y los compromisos que teníamos la semana pasada, que básicamente eran dos y estaban relacionados con la participación en el foro de la presentación y el otro era lo relacionado con eh, con la presentación de la presentación de las pruebas de conocimientos previos. La idea es que si hayamos desarrollado esas actividades para poder continuar avanzando pues con el transcurso, con el desarrollo del curso de forma normal. Entonces veo que por acá ya participó el amigo Zapata, Juan Pablo, Edwin, Andrea, José Guillermo, Daniel Esteban, John Mario, Felipe, Santiago, Samuel, Lady, Miguel Ángel, Jorge Luis, Deimer, David, Daniel Ríos, Mariana, Cristian. No sé si alguno de los compañeros que esté presente no ha participado en el foro de presentación. Está también Elizabeth. Si alguien tuvo algún problema, alguna dificultad, está la compañera Luisa. ¿Alguien se le presentó alguna dificultad para poder participar, por favor, en el foro? Si no lo han hecho, le agradezco que por favor me informen para que lo hagan y podamos avanzar pues en el contenido del curso. Teníamos también entonces pendiente la actividad de conocimientos previos, la cual desarrollaron 36 estudiantes. O sea que de todas maneras faltan estudiantes por realizar la presentación, porque si tenemos 36 estudiantes, bueno, la idea es que hagamos toda la actividad. Aquí están las estadísticas y la retroalimentación del examen de conocimientos previos. En general, creo que nos fue bien. Voy a mirar a ver en cuál fue las que más fallamos, como para hacer algún refuerzo con respecto a esos conocimientos que se necesitan para poder avanzar pues en el desarrollo normal del curso. Veo que en general pues todos tuvieron muy buen desempeño en las diferentes respuestas. Después de pronto en estas de mediciones, pero esto pues obviamente se requiere es como un poco de repaso por parte de ellas, todas las medidas relacionadas con almacenamiento. Fue donde más como que fallaron y puede presentarse pues para algún tipo de confusión. Pero en general veo que todos estuvieron pues muy acertados en las respuestas.
y muy simpático porque esta que era una de las más complejas, pues todos acertaron en la respuesta, que era el orden precisamente de la capacidad según el almacenamiento. Muy bien, ese era como un pequeño recorderis con respecto al tema de las actividades y los retos que tendríamos para en la semana pasada. Voy a avanzar entonces ya con la presentación y el desarrollo de los contenidos que tenemos para esta semana, que está relacionada con toda la unidad número 1. Con relación a la unidad número 1, abordamos la temática de definición de conceptos relacionados con la parte del software, lo que son características del software, las metodologías de desarrollo del software, y tenemos dos actividades o dos retos que debemos de afrontar, que están relacionados, uno con un foro de apoyo al desarrollo del software, que lo vamos a ver cuando estemos finalizando la temática del día de hoy, para que puedan ustedes participar y estar relacionado pues con los diferentes conceptos que vamos a abordar. Y que obviamente esta estrategia del foro hace parte de obtener los resultados de aprendizaje. Y el otro es una actividad del mapa conceptual, que es una actividad que está ponderada dentro de los resultados de aprendizaje, que tiene un 25% en el desarrollo del curso y que se debe entregar en esta unidad número 1. Listo, que es un mapa conceptual relacionado con la metodología del desarrollo del software. En el próximo encuentro podemos abordar el concepto de mapa conceptual y podemos ver algunas herramientas en las cuales ustedes pueden realizar esta actividad. Listo. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahora, compañeros? No, profe. Muy bien. Entonces empezamos a trabajar todo el concepto y a desarrollar la unidad número 1, que está relacionada con la parte conceptual. Iniciamos obviamente definiendo qué es el software. ¿Sí? A ver, para ustedes en palabras sencillas, ¿qué es el software, compañeros? Alguien que me diga, ¿qué es el software? Profe, la parte lógica o intangible, pues además son los programas, los sistemas operativos y mucho más. Eso es lo que se refiere a lo que podíamos escuchar o percibir, pero no tocar de alguna forma. Es correcto, ese es el software, la parte intangible, ¿cierto? Pero como tal, el software en sí son esas rutinas, las instrucciones o las aplicaciones informáticas que son ejecutadas de manera ordenada para llevar a cabo un proceso o una actividad. Es la parte, fuera de ser la parte intangible, es aquella que contiene unas instrucciones que se ejecutan de forma secuencial y que como resultado, obviamente, nos permiten obtener y desarrollar actividades en un dispositivo. Listo. Entonces, también podríamos hablar de qué es el desarrollo del software, ¿cierto? O sea, este es el software, pero ¿cómo realizamos esto? ¿Cómo desarrollamos estas rutinas, estas instrucciones para que corran en un dispositivo? Eso es todo un proceso, es un proceso que consta de diferentes fases, de un ciclo denominado ciclo de vida del software, ¿sí? Que puede ser desarrollado en cualquier dispositivo que tenga una capacidad de procesamiento mínima. Podemos desarrollar, obviamente, un software que corra en un teléfono móvil, en un reloj, en un televisor, en un vehículo, en cualquier accesorio doméstico que mínimamente tenga una capacidad de memoria. Ahí podemos correr un software para que nos realice una rutina, la cual nosotros queremos automatizar. Listo. Entonces, el software como tal, ese desarrollo requiere de un proceso y ese proceso requiere obviamente de unas fases como tal. ¿Alguien está haciendo alguna intervención? Compas, ¿alguna intervención? ¿Algún comentario?
Bueno. ¿Cómo se desarrolla? Las aplicaciones básicamente se construyen utilizando un lenguaje de programación, ¿sí? Y esos lenguajes de programación son un conjunto de semánticas, de reglas que son usadas obviamente para codificar esas instrucciones y que deben de ser codificadas para que puedan ser interpretadas por la máquina. Así desarrollamos el software, utilizando un lenguaje de programación. Y ese lenguaje de programación obviamente tiene unas reglas, tiene una sintaxis, las cuales se codifican y son interpretadas por el computador y nos permiten correrlas y desarrollar esas rutinas. Vamos a ver más adelante qué tipos de aplicaciones, qué tipos de lenguajes tenemos que podemos utilizar para poder realizar este desarrollo del software como tal. Listo. ¿Qué es la semántica? Se define como un conjunto precisamente de instrucciones, son construcciones semánticas del lenguaje y expresiones que contienen una serie de tipos de datos, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, un conjunto de instrucciones que es una rutina de un zip. Si A mayor que B, máximo, entonces haga esto y lo otro. Eso es una sintaxis de un lenguaje de programación algorítmico, ¿sí? Si no hace esto, entonces haga lo otro. Es una regla de algorítmica que básicamente ahí lo que estamos probando es una función lógica. Si cumple con este requisito, nos hace esto. Si no, haga otra rutina, ¿sí? Entonces nos hace un resultado. Si es verdadero, nos hace una actividad. Y si es falso, pues obviamente nos arroja otra. Eso es parte de la sintaxis de un lenguaje de programación. Listo. En cuanto a la parte de las instrucciones, estas instrucciones son escritas y son traducidas a un lenguaje de máquina, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es codificado, es interpretado por la máquina, ¿cierto? Este proceso se lleva a cabo por medio de compiladores, ¿sí? Nosotros ingresamos un lenguaje de máquina y el lenguaje de máquina se convierte, ya lo codifica, se compila y ya lo que nos permite a nosotros es ver precisamente esta interacción con el usuario, ¿sí? Las instrucciones se convierten ya en un lenguaje, se traducen en un lenguaje de máquina, ¿sí? Para poder obviamente que sean comprendidas para la persona humana, ¿sí? Y el ejercicio de crear instrucciones de forma lógica y escribir el código es lo que nosotros denominamos programación, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es crear ciertas instrucciones de una manera lógica, escribir un código y ese proceso es programar. Ya lo que hacemos es que ya después la máquina llega, lo coge, lo interpreta, lo compila y nos lo pasa para poder nosotros eh, interpretarlo y que sea algo visible para el ser humano. Listo. De esta manera podemos entender qué es lo que está pasando y cuáles son las diferentes instrucciones que se le da a la máquina. Si no hubiera una traducción, ¿sí? De esas instrucciones a un lenguaje de máquina correspondiente, obviamente no pudiéramos interpretar los resultados de ese proceso de codificación, ¿sí? Vamos a ver el tipo de software con los cuales nosotros nos podemos encontrar. Podemos tener diferentes tipos de software, ¿sí? Y existen múltiples programas que nosotros podemos utilizar cotidianamente en las diferentes labores. Pero los software los podemos clasificar en tres grandes grupos. Primero, el software del sistema, que también es denominado software operativo. Segundo, el software de programación. Y tercero, el software de aplicación.
¿A quién se le ocurre la definición de cada uno de estos software? Software de sistema. ¿Quién me define haciendo una similitud con el con el sistema operativo? Buenas noches. Buenas noches. Compa, buenas noches. Te escucho. Aló. No, profesor, lo estoy saludando porque apenas entré a clase. Ah, ok, Luis Eduardo. No, ok, Gracias, muchas gracias. profesor. Ok, gracias, Luis Eduardo. Sí, no, estaba preguntando que alguna definición del software del sistema. ¿A quién se le ocurre una definición del software del sistema? Encontramos como software del sistema, lo definimos el software del sistema o software base. Es el software que nos permite a nosotros la comunicación entre la máquina y el software, entre los dispositivos que tiene la máquina y el software. Dentro de las categorías de este software del sistema encontramos todo lo que son los sistemas operativos, como son Windows, Linux, Android, Mac y los controladores de dispositivos y servidores. Esos son software de sistemas. Es la parte fundamental de un software, ¿sí? Sin un sistema operativo no cargaría, por ejemplo, un computador, ¿ok? Porque el computador es el software del sistema o el sistema operativo, es el que permite y el que coordina cada una de las diferentes partes del computador para que puedan funcionar. Si no tenemos un software operativo, obviamente no funciona la máquina. Ese es un software del sistema. A eso nos referimos acá con software del sistema o software operativo. Listo. Entonces, el que permite la comunicación entre el hardware y el software. ¿Ok? Tipos de sistemas operativos o tipos de sistemas de software del sistema. Reitero, Windows, Linux, Android y Mac. Listo. Aquí tenemos la función que ellos realizan. Obviamente instalamos un sistema operativo y este sistema operativo es el que va a administrar los diferentes dispositivos de hardware del computador. Listo. Sin este sistema operativo, reitero, no sería posible la función ni la administración del procesador, de los dispositivos de entrada y salida, de las memorias que se dividen en memoria RAM, memoria ROM, de los dispositivos secundarios de almacenamiento. No sería posible. O sea, debemos de tener un sistema operativo, cualquiera de ellos, Windows, Linux, Mac, para poder que funcione, obviamente, un dispositivo, en este caso, un computador. Ok. Igual nos pasa con los celulares, requieren de un sistema operativo para que puedan funcionar. Tenemos los lenguajes de programación. Ese sí lo pueden definir. ¿Quién me define un lenguaje de programación? ¿Qué es un lenguaje de programación? Compas, ¿qué se le ocurre? Lenguaje de programación. Alguien que se lance. Alguien que me defina un lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Luisa, Manuela, Miguel, Santiago. ¿Alguna definición de lenguaje de programación, compas? Instrucciones, dice Sebastián. Conjunto de instrucciones con rutinas para desarrollar una actividad. Bueno, tenemos entonces que el lenguaje de programación es el que utilizamos nosotros
para poder desarrollar otras aplicaciones, ¿cierto? Son programas que permiten a los desarrolladores crear nuevas herramientas de software para poder automatizar algunos procesos, ¿sí? Tenemos diferentes lenguajes de programación. ¿Cuáles son los lenguajes de programación, compas? Díganme en algunos que ustedes conozcan. Lenguaje de programación, compañeros. Lenguaje de programación, ¿cuáles? Java, Sí. C, C++, Ujú. ¿Cuál más? Python, PHP, HTML, Ruby, JavaScript. Antes Así existía, es. antes existía el COBOL, el Pascal. Pero siguen Ah, siendo sí, lenguajes de todavía programación. Esos existe. son lenguajes de programación. Eso es válido. Ah, no, Claro, no son sabía. lenguajes de programación. Esos son lenguajes de programación. Ok. Aquí están los que pueden estar ustedes mencionando. PHP, C++, SQL. Sí. Pueden haber unos mucho más familiares para ustedes que otros, pero aquí están básicamente. Y con ellos lo que hacemos precisamente es desarrollar otro tipo de aplicaciones y automatizar procesos. Esos son lenguajes de programación. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué sí son? Ya sabemos entonces qué son los sistemas operativos. Sabemos que son los software de programación. Ahora, si yo les digo y les hablo sobre software de aplicación, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es un software de aplicación? Yo diría que son aquellos que se desarrollan para poder solucionar una situación puntual. Por ejemplo, Por ejemplo, el software que se desarrolla para una nómina en una empresa, para una contabilidad, para controlar el tráfico de un país, el tráfico aéreo, etcétera, etcétera, profesor. Digo El yo. Messenger, WhatsApp. Messenger y WhatsApp, esas son aplicaciones, El WhatsApp, sí. son software de aplicación, ¿cierto? Sí, Si yo digo correo electrónico, también. si yo digo PowerPoint, Sí, también. Word, Excel, También, profe. Entonces eso nos permite desarrollar algunos procesos, algunas rutinas. ¿cuáles? Todos los que está diciendo del Office también son software de aplicación. Son aplicaciones. Son software de aplicación. Eh, un software contable, entonces dijimos que era de dónde? Una aplicación contable. Una aplicación de ventas. ¿Dónde se cataloga? ¿Un software de aplicación o de programación? De Aplicación. aplicación. De aplicación, pienso yo, profesor, no sé. De aplicación. Si yo digo entonces eh, todo lo que está relacionado con, Con la medicina, por ejemplo, profesor, los software que apoyan en la medicina interna con cámaras, son es un software de software de aplicación. aplicación. Si yo digo Spotify, música, ¿eso es qué? Una aplicación también. Y si yo digo Python, ¿es qué software? No, eso es un lenguaje de Es programación. programación, profesor. Y si yo digo Linux, Es un sistema Linux operativo. es un sistema operativo, ¿no? muy bien. Y si yo digo un diseñador gráfico, Eso es una persona. eso es Diseñador una gráfico, aplicación. una Es una aplicación, aplicación. ¿no? Ah, le entendí, un diseñador gráfico. Mm, muy bien, entonces estamos ahí. Estos son todos los programas creados entonces para lo que son los procesadores de texto, las hojas de cálculo, Word, Excel, blog de notas, software empresariales, software contables, sistemas de inventario, sistemas de facturación, plataformas web, redes sociales, son catalogadas como software de aplicación. Listo, los videojuegos.
son software de aplicación, correo electrónico. Todas las apps que tienen los dispositivos móviles son software de aplicación. Listo. Y de algunas aplicaciones de inteligencia artificial. Vamos a ver acá. Esperen, yo les muestro un pequeño video para que variemos. Eso es un software. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, señor. Hacer un pequeño repaso con este video. Una forma de identificar un software es observar lo siguiente. Si no lo puedes tocar y forma parte de la computadora, es un software. Y si sí lo puedes tocar y forma parte de la computadora, entonces no es un software, es un hardware, que es otra cosa diferente. Hoy estamos viendo el software. Entonces, quedamos en que si no lo puedes tocar, es un software. ¿Por qué decimos esto? Porque los juegos que están en la computadora no los puedes tocar. Los programas que utilizamos en nuestra computadora no se pueden tocar. Tú no puedes tocar el programa Word. Tampoco puedes tocar PowerPoint, ni mucho menos a Excel. Estos programas no se pueden tocar. Como no se pueden tocar y forman parte de la computadora, por lo tanto son software. ¿Correcto? Entonces tenemos dos imágenes aquí. De las dos imágenes que tenemos, ¿cuál será un software? ¿Cuál de las dos no se puede tocar? Correcto. Si me dijiste el logo de Excel, excelente. Este es un software. El programa MS Excel es un software. No se puede tocar. Sin embargo, al otro lado tenemos la imagen de un monitor, del monitor de una computadora, y pues sabemos que el monitor sí se puede tocar. Tú puedes poner tus manos y agarrar el monitor. Les dijimos que Excel era un software de qué, de aplicación, del sistema operativo, ¿Qué de aplicación? programación. No es la aplicación. Y cambiarlo de lugar, pero tú no puedes poner tus manos sobre Excel. Por lo tanto, el programa MS Excel va a ser definido como un software. Entre estos dos tenemos dos imágenes aquí. ¿Cuál de las dos será un software? Correcto. Si me dijiste PowerPoint, si me dijiste el logo de PowerPoint, sí, este es un software. ¿Por qué? Porque el mouse, ¿no? La otra opción que tenemos, el mouse sí lo puedes tocar y tocas el mouse cada vez que usas la computadora. Sin embargo, a PowerPoint no lo puedes tocar, ¿no? Es un programa. A los programas no se les puede tocar. Excelente. Último. Tenemos dos imágenes. ¿Cuál de las dos será un software? Si me dijiste que el logo de Word, estás en lo correcto. El logo de Word es un software. No se puede tocar. A diferencia de este CPU. Este es un CPU del tipo torre. Y este CPU sí se puede tocar. Y si se malogra, pues con un desarmador y con herramientas lo arreglamos. Pero en cambio a Word no lo podemos tocar. Eso es algo que debe quedar claro. El software no se puede tocar. Espero que con esta cosa tan sencilla podamos pues ya asimilar este concepto y poder avanzar. Es algo muy sencillo, pero es importante que quede claro y podamos avanzar en el concepto del software. ¿No? Y el hardware, que es otro software de programación, y software de sistema. Son tres. Software de aplicación, software de programación y software de sistema. Vamos a utilizar definiciones sencillas en el caso de estos tres tipos de software para poder entender qué es lo que son. Muy bien, vayamos entonces a software de aplicación. Software de aplicación. El software de aplicación son todos aquellos programas que usamos en nuestro día a día, ¿no? En nuestro día a día. Cotidianamente usamos estos software de aplicación. Son los que utilizamos periódicamente, cotidianamente, para poder hacer algún tipo de gestión o de actividad. El software de un cajero electrónico es ¿qué? Un software de programación, de aplicación o del sistema operativo. De aplicación, profesor. Creo más bien que es del sistema operativo. Sí, es del Es de esta sistema imagen. operativo. No. El software de un cajero electrónico es un software de aplicación. El sistema operativo, un cajero electrónico requiere un sistema operativo para funcionar, sí, pero la aplicación es la que nosotros utilizamos para hacer algún tipo de transacción. Listo, entonces es de aplicación. Yo estoy seguro que por lo menos tres reconoces.
Aquí hay CorelDRAW, que es el que utiliza el Tenemos el graficador, que es logo uno de de los Excel nuevos. por un ¿Listo? lado. Tenemos, estos son programas que son de utilizamos en aplicación. nuestro día a día. Algunos ejemplos, pero hay más ejemplos. Con un software de programación podemos crear juegos y aplicaciones para PC. Si a ti te gustaría crear tu propio programa, tendrías que aprender un software de programación. Muy importante, todos los software que tenemos hoy en día para juegos, ¿cierto? Para poder crear toda la parte de juegos. Entonces, los software de Conocer programación. el lenguaje de programación, que es un poquito complicado, pero una vez que lo aprendes, puedes crear tus propios programas. Es claro, Vamos son a ver programas algunos cuya ejemplos de especialidad es software de crear otros programación. programas. Muy Yo creo bien, que eso ya tenemos también está entonces claro. estos tres de Aquí aquí. hay algunos básicos que son Java, C++, C# y Python. Listo. Entonces, eso Python. es claro. C++. Sistema operativo dice instalar Ahora, ¿cuál es el operativos reto? que conocemos y utilizamos. Hay Los invito a otros, que los que estamos ustedes, viendo simplemente no. Y entonces aquí está la actividad. les recomiendo que entonces investiguen 3 nombres de software de aplicación, otros 3 de software de programación, o sea, diferente a los que hemos visto. La idea es que ustedes consulten 3 de software de aplicación, 3 nombres de software de programación, y podamos enriquecer más los conceptos que vimos el día de hoy. Porque digamos que en el examen final salen algunas aplicaciones y lo que tienen que hacer ustedes es clasificar esas aplicaciones, decir si son software de aplicación, si son software de sistema operativo o si es un software de programación. Listo. Entonces es muy importante que ustedes consulten ese tipo de software. Una pequeña tarea, Ok, porque yo sé que tú listo. lo sabes. Muy Quiero que bien. investigues 3 nombres de software de aplicación. Vamos entonces a continuar con la presentación. Listo. Vamos a continuar con la presentación y vamos a abordar ya otro tema que está relacionado con la temática del día de hoy también, y es básicamente los ciclos o las etapas que contempla el desarrollo del software. ¿Sí? Entonces, el ciclo de vida o las etapas para el desarrollo del software básicamente son estas. Entonces son el análisis de requisitos, la etapa de diseño de software, la de desarrollo del software, pruebas de software, documentación y mantenimiento. Son las etapas clásicas en el ciclo de vida del software. El análisis de requisitos es aquel que identifica las necesidades del cliente. Para llevar a cabo esta etapa se recomienda que tengamos un equipo interdisciplinario que haga parte de diferentes áreas, que tenga el conocimiento y el perfil indicado para poder hacer parte de este proceso, porque es uno de los más importantes. Aquí es donde vamos a identificar la necesidad del cliente, ni más ni menos, la necesidad del cliente. Aquí no nos podemos equivocar. Si nos equivocamos en esto, ya el trabajo que llevamos de acá en adelante, entonces estaría fallido, ¿cierto? Porque estaríamos partiendo de una falsa primicia. Entonces debemos de identificar a esos usuarios, conformar ese equipo interdisciplinario, reconocerlos y empezar a tener información relevante que ayude a la creación de este análisis de requerimientos. Básicamente lo que hacemos en el análisis de requerimientos se manejan como unos formatos, unas tarjetas en las cuales documentamos el requisito que tiene el cliente para poder satisfacer esas necesidades. Aquí empezamos a documentar todos esos requisitos para poder
cumplir con la necesidad del cliente, para poder satisfacer la necesidad. Entonces, por lo general, ese formato tiene una identificación, tiene un título, tiene una descripción. Hay unos criterios de validación y aceptación que son los que nos dicen la calidad, obviamente, del producto. Hay que costearlos y hay que darle una prioridad. ¿Listo? Básicamente, estos serían los campos importantes que debería tener esa documentación de ese requisito que vamos nosotros a hacer, y hace parte de la etapa de análisis de requisitos. El diseño. En el diseño lo que hacemos es describir, sin llegar a algo muy específico, sino más bien un prototipo de qué es lo que se pretende. Entonces identificamos características técnicas del software, definimos una estructura general, ¿sí? Y dividimos el sistema en componentes que serán desarrollados bien sea por individuos o por grupos de personas. Esta división depende obviamente del tamaño y del alcance del desarrollo del producto como tal. Hay casos en cuales no se requiere hacer una división del diseño, sino que simplemente se trabaja con un diseño unificado y se trabaja con ese. La otra etapa entonces es como tal ya el desarrollo del software. En el desarrollo del software lo que hacemos es desarrollar con una de las herramientas que nosotros a bien podamos utilizar, como uno de los lenguajes de programación que acabamos de mencionar, para poder obviamente llevar a cabo esta etapa de desarrollo del software. ¿Sí? La herramienta de desarrollo del software, por lo general, se define precisamente en la etapa de diseño. Decimos con qué vamos a modelar, con qué vamos a desarrollar, qué herramienta vamos a utilizar y qué metodología. Listo. Posteriormente a la etapa del desarrollo, lo que hemos de hacer es una etapa de pruebas o de verificación. ¿Qué se hace acá? Básicamente comprobamos, verificamos, testeamos que el software que nosotros desarrollamos obviamente cumple con las tareas y con los requerimientos que hicimos o que se identificaron en la etapa de análisis de requisitos. Eso es lo que vamos a hacer acá en la etapa de verificación, de testeo o de pruebas. Listo. Y asegurarnos de que esa calidad del software es acertada, que cumple requisitos y que desarrollamos software de muy buena calidad. ¿Alguna pregunta hasta estos momentos con las etapas que hemos visto del desarrollo del software? Compas, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Recordemos cuáles hemos visto, qué etapas hemos visto. ¿Cuál es la Análisis, primera? análisis de las necesidades, Sí, diseño, Y sí. las pruebas. desarrollo y pruebas. No nos faltaba nada más ni nada menos que esa. Sí, Esa el me desarrollo, debo, que estamos haciendo unas pruebas sin desarrollar. imagínate tú. Estábamos haciendo las pruebas sin desarrollar. Yo me imaginaba unas pruebas en papel todavía, Ujú. sin hacer desarrollo. ¿Qué actividad estamos haciendo paralelamente en el momento, a medida que vamos avanzando en el ciclo del desarrollo del software? Documentación. Documentación. ¿Y qué hemos documentado? ¿Quién dijo documentación? No lo alcancé a detectar acá. Yo, profe, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo va todo? Ah, bien, gracias a Dios. ¿En qué momento documentamos, Juan Pablo? Pues a medida que se va desarrollando, se va generando la documentación del código.
¿Qué más documentamos, Juan Pablo? Puede ser las historias de usuario. No sé, como cada proceso pues que ¿Tú a se qué va te dedicas, desarrollando. Juan Pablo? En este momento estoy trabajando en una empresa de facturación, pero antes había iniciado una ingeniería de sistemas que no la pude terminar. Expliquémosle a los compañeros qué son las historias de usuarios. Las historias de usuario son como, a ver, ¿cómo lo explico? Como eso Yo digo, cada caso. yo digo requerimientos, usted dice historias de usuario. Entonces, para que ellos no se nos pierdan en el espacio y en el tiempo. Ah, listo, profe. Sí, es que sí, las historias de usuario son como cada requerimiento que se necesita o que solicita el cliente Un usuario, correcto. para desarrollar. Sería como que cada parte del software. Pero tú desarrollas. En este momento lo estoy desarrollando, pero sí lo he hecho. ¿Y en qué lenguaje? En Java, principalmente. También pues tengo conocimientos en C++ y Python. Muy bien. Muy bien, Juan Pablo. Profesor, Juan Pablo, de pronto sacamos un espaciecito en un triple A para que les contemos a los compañeros esas experiencias en la parte del desarrollo. Y concretamente, por ejemplo, en esta parte de análisis de requisitos, ¿qué experiencias has tenido con respecto a ese levantamiento de información? Contanos. profesor, Sí, Luis Eduardo. profesor, yo le hago una pregunta, pero esos requerimientos de usuario no se hacen en la etapa de análisis. Sí, claro. En O la sea, etapa de análisis. Ahí cuando uno estamos haciendo va, levantamiento de requerimientos. Ahí es donde bueno, estamos haciendo ese tipo de... Estamos haciendo esa actividad. bueno, gracias. Ujú. Juan Pablo, Sí, señor. vos vas a estar ahora en el triple A. Sí, señor. Bueno, ahora nos contás entonces un poco más sobre la experiencia en levantamiento de requisitos y historias de usuarios. Listo, porque ahí voy a abordar el día de hoy. Aquí no nos da tanto tiempo para abordar pues específicamente cada uno de los temas, cada uno de los ciclos, pero sí en el triple A yo lo que hago es sacar un espacio para profundizar en las diferentes etapas. Entonces, ahora podríamos profundizar más sobre esas experiencias en cuanto a la etapa de levantamiento de requisitos, de análisis de requisitos y historias de usuarios. Listo, muchas gracias. Listo, profe. Muy bien. Continuando entonces, efectivamente, nosotros lo que hacemos paralelamente a todos estos procesos es este proceso que es muy, muy importante, el tema de la documentación. Nosotros empezamos a documentar desde que iniciamos toda la etapa. Mire que desde acá estamos documentando. ¿Qué estamos documentando nosotros? Documentar los requisitos según la metodología. Listo. Según la metodología. Algunas metodologías hablamos de requerimientos. Aquí hablamos de historias de usuario. En otras, cierto, metodologías se habla de historias de usuario. Desde acá estamos empezando a documentar. Documentamos requisitos, documentamos el diseño, documentamos el desarrollo, toda la parte de codificación, documentamos las pruebas hay que documentarlas. Hay que utilizar técnicas apropiadas para pruebas y hay que documentar las pruebas. Listo, los errores que salgan, las mejoras que se realicen. Todo hay que documentarlo. Pero, pues, ¿Sí? en el que se habla ahorita, entonces, en ese proceso era el tema de hacer debugging y unit testing al final, pues, del desarrollo, porque eso realmente uno documenta después de que termina toda esa parte.
que ya es el tema de que uno ya está seguro de que funciona correctamente de acuerdo a los levantamientos y los requisitos del cliente. ¿Cómo uno documenta al final? Perdón, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Sí. Respecto a la que usted estaba haciendo ahora, que Juan Pablo estaba respondiendo, que él hablaba pues de las historias de usuario, que es el tema pues que va paralelo al tema de desarrollo, que es cuando uno empieza a hacer pues, los casos, o al menos empieza a hacer las pruebas de lo que usted está desarrollando para ver que funcione, y ya cuando termina pues ya implementa las pruebas pues específicas, que son como el unit testing, y ya cuando usted termina eso es que hace la documentación, porque ya pasó los escenarios que digamos que uno puede plantear hasta un punto. Obviamente pues cuando termina eso ya pasa eso a QA o al aseguramiento de calidad, y de ahí ya es que uno crea la documentación realmente, o sea, cuando ya todo eso pasa como esos flujos o esos ciclos. Ah, sí, pero pues ahí lo, digamos que compila toda la documentación, la consolida, pero realmente pues lo hacemos Sí, a exacto. medida que Pues vamos desarrollando cada una de las etapas, ¿cierto? sí, uno va elaborando, pero va Adelante, Juan. elaborando como temas Sí, de señor. del bloque. Sí, correcto. Pero eso es documentar. Estamos, Esteban. O sea, eso es documentar. Ahí estamos documentando, ¿cierto? Sí, sí. Al final lo que hacemos ya es Sí, pero consolidar son pues toda esa documentación. un nivel muy alto realmente, Ujú. inicialmente. Ya si usted, por ejemplo, si es un tema de una API, ya tiene que todas las partes del consulta, pues de post, get y put y delete y lo que uno genere, tiene que documentarlo, y qué hace y qué parámetros recibe y qué devuelve y en qué formatos, etcétera, que eso iría ya pues en el tema de la documentación final, cuando uno ya está, pues ya pasó todo el tema de pruebas y aseguramiento de calidad. Sí, se entrega toda la documentación consolidada. Estamos de acuerdo. Ujú. Muy bien. Pero también estamos de acuerdo pues que vamos documentando en todas las etapas, en cada una de ellas tenemos que documentar, ¿cierto? Sí, claro, que ahí vienen también por ejemplo, cuando uno va a los problemas de calidad, que uno tiene que hacer la prueba de testeo, que es el POT, que llaman, que es precisamente para Sí, que señor. ellos sepan que lo que usted vio funcionó, o al menos desde la parte que uno probó funcionó, porque obviamente pues el tema de calidad es que ya entran ellos a hacer pruebas ya más profundas, como transversales y pruebas de Es regresión correcto. y todo ese tipo de cosas. Ujú. Sí. ¿Con qué desarrollas, qué metodología desarrollas, con qué herramientas trabajas, Esteban? Yo trabajo con PHP en un framework que se llama Symfony. Ya llevo pues tiempo trabajando en esa parte. ¿Y dónde aprendiste a desarrollar? ¿Fue algo por intuición? Inicialmente sí, yo después empecé pues la carrera y ya me dediqué fue a trabajar, entonces la paré, y pues aquí digamos que retomo ya como en forma de técnica, más por curiosidad y afianzar conocimientos. ¿O por hacer pues toda la parte de profesionalización como tal pues del, No, realmente del arte? no, es más ¿Mm? como porque sí, me gusta, a mí me gusta realmente, entonces como yo no pude terminarla realmente porque me dediqué fue a trabajar, ahora fue como más un tema de O sea, curiosidad y ya de ver cómo... tenés toda la práctica pues, tenés toda la Sí, yo experticia del llevo tema. ya 15 años trabajando. Al menos, sí, Ah, no. obviamente pues hay cosas que uno no sabe de todo, porque esto es una carrera que uno tiene que estar en constante actualización, ¿cierto? Entonces, pues Ujú. lo que yo ya sabía hace 1 año, 2 años, 3 años, puede ser en este momento obsoleto, por ejemplo. Entonces, es como Pero eso, es estás más por el trabajando, por tema ejemplo, Python. de la También curiosidad. has entrado ya en Python también. He curioseado, pero no he entrado totalmente. De hecho, aquí lo están tocando ya a un nivel como que vamos a usar Python, entonces por eso también me llama mucho la atención. Es algo como Es correcto. Yo aprender creo algo que que realmente no sé o eso domino. sería, ese sería el ganador para vos. Y te lo recomiendo pues porque ahí estaría algo muy ganador, Esteban.
Yo creo que con eso le agregarías harto valor al tema porque ya tenés pues la experiencia y toda la parte lógica, Esteban. Bienvenido, mano. Y lo que nos puedas colaborar a todos, porque esto se trata de eso, se trata de generar conocimiento y compartir conocimiento con los compañeros. Ellos también están muy Sí, ansiosos sí, señor. obviamente, de que compartan ustedes esas experiencias con ellos, de cómo llegar, cómo lograrlo, ¿cierto? Eh, Porque al iniciar se presentan muchos temores para muchos, pues es el tema del desarrollo es un monstruo de 100 patas, entonces hay que hacerlos aterrizar, hay que decirles que eso obviamente requiere dedicación, requiere empeño, requiere disciplina, pero que es una cosa que se puede lograr. Sí, es que realmente yo también pasé por eso cuando empecé y como dudas y el tema pues del síndrome del impostor y todo eso. Y después entendí que realmente si a uno le gusta esto, el resto de cosas fluyen y eso va llegando. Entonces ya empieza también el tema de que usted le da curiosidad Y es porque de es una mucha cosa que le perseverancia, lo gusta importa, yo y usted creo empieza a que aprender y aprender. sí, Exacto. Eso sí es todos los días. Hay que y yo, perseverar porque pues es como es lo que que eso, uno no sabe todo. Entonces hay momentos eso en que uno se encuentra con pared. eso es eso es como los buenos futbolistas, eso hay que darle al balón todos los días, es de perseverancia, compañeros, es de mucha disciplina, o sea, eso no se logra de un día para otro, eso hay que cacharrear, como decimos en el ardor popular, y de esa forma poder lograr realmente esas bondades de toda esta disciplina. Listo, pero mire que sí se puede lograr. O sea, esa es la conclusión de que lo podemos hacer. Listo. Sí, eso. Muchas gracias, Esteban. Con ¿Mm? gusto. Bueno, cualquier cosa, pues Compas. yo siempre he estado abierto como a explicar. Obviamente hay cosas que no puede que No, se me claro que salgan sí. de De mi hecho, te dominio vamos a y molestar. a todos aprendemos. No, te No, vamos a molestar, te vamos a molestar. De hecho, no, ¿sabes por qué? Porque yo en el AAA trato de sensibilizar mucho a los muchachos, de motivarlos, de, de llenarlos de mucha vibra, mucha energía, pues positiva, y lo que hago es precisamente traer compañeros que sí están metidos en el cuento, que hacen la práctica, que están trabajando en las empresas, que ustedes vengan y muestren los desarrollos. ¿Sí me entienden? Me gustaría, por ejemplo, que tú les mostraras a los compañeros la metodología que trabajas, cómo lo haces, la herramienta, cómo partimos desde un concepto, cómo todo este ciclo de vida, por ejemplo, del software, traer un ejemplo práctico, cómo lo hacemos, cómo se crean, cómo lo hacemos un levantamiento de requisitos, cómo hacemos la etapa de diseño, cómo logramos el desarrollo, cuál es el producto final que tenemos, con cosas muy sencillas que ellos puedan ver y que puedan palmar de que realmente esto sí se puede hacer, que se puede lograr y que obviamente que ustedes mismos lo puedan mostrar a los compañeros para que ellos se puedan motivar. Eso lo hago yo en el espacio de AAA, obviamente como te digo, para que los compañeros se motiven a continuar adelante con el tema y que vea de que sí es posible. Entonces, te invito a ese reto, a que realmente nos acompañes con los compañeros en esos espacios del AAA y que podamos aportarles bastante en esa generación de conocimiento. Y algo muy importante, Esteban, que cuando uno enseña, cuando uno comparte el conocimiento, cuando uno genera conocimiento, la persona que más aprende es la que está transmitiendo. ¿Sí me entiende? Si usted comparte con los compañeros todo ese conocimiento que usted tiene, esa experiencia, el de mayor retribución va a ser usted por dos aspectos. Se va a sentir que esa responsabilidad social la está llevando a cabo y también de que vas a tener una retroalimentación en tu aprendizaje con las tareas que has venido haciendo y lo que has practicado, pues en este caso con todo el tema del desarrollo del software. sí, es que hay muchas cosas, por ejemplo, que uno le enseñaron que tiene que aprender, obviamente, porque hay un momento en que usted tiene que saber, pero obviamente no tiene que dominarlo porque ya uno se va como acentuando en lo que uno es mejor o tiene predilección, porque esto tiene un montón de ramificaciones. Entonces, por Eso ejemplo, es el tema de súper los levantamientos de importante. requisitos, eso sí,
Eso es como, uno va aprendiendo a medida que va, pues hay cosas, o sea, por ejemplo, hay gente que le gusta el frontend, que es la parte visual, hay gente que le gusta solo el backend, que es la parte, pues ya por detrás, que hace como toda la Eso, magia, por así decirlo, eso lo que vamos, ambas partes hacen lo eso lo mismo. vamos a ver más Está el tema adelante. de bases de datos, está el Ujú, tema de servidores, así es. hay muchas cosas. ¿Y tú cómo te catalogas? ¿Tú Sí, dónde estás ubicado? ¿En el front o en el back? ¿Vos estás estoy detrás? full stack, no Ah, estoy en usted es full ambos, de stack. hecho. Ah, pero usted ya está muy avanzado, pues. Usted ya está full stack, usted ya está en el front y en el back. Sí, eso Ya fue, estás en los dos. es que, Ujú. sí, eso que mi predilección es más el back, pues, pero también no tengo problema con el front, entonces digamos que eso ayuda mucho cuando uno tiene que Ok, entregarle cosas a la otra parte porque ya uno sabe más o menos cómo piensan en parte. Entonces facilita el tema del desarrollo. ok, ok, Esteban. Vamos a estar en contacto, de verdad que sí, muy importante que podamos interactuar y que podamos compartir con los compañeros muchas experiencias. Compas, vamos terminando, finalizando el encuentro del día de hoy. Hemos cumplido pues con la temática. Los invito ahora en el AAA para que de pronto profundicemos en algunos otros conceptos que podemos ver de esta parte de los ciclos del desarrollo del software. Feliz noche para todos. Nos vemos entonces ahora a las 9. Muchas gracias a Listo, ustedes. profe, Gracias, Esteban. gracias. Que estén muy bien. Yo Felicidades. tenía una Luego, pregunta profe. sobre Gracias, profe. Hasta luego. dimos la clase en dos y por qué Luego. no la seguimos derecho. Perdón, no te escuché. Perdón, discúlpame, no te escucho. Nada, que yo quería preguntarle por qué partimos la clase, pues porque tenemos una hora en el medio y por qué no la seguimos. Porque la clase no es de 7 a 9, sino de 7 a 8 y luego de 9 a 10. Ah, yo tengo un compromiso. Ah, Pero así está ok. programada, pues está. Y de hecho creo que algunos, no sé si algunos compañeros podrían o qué. Yo creo que la otra vez hice indagué por algo y no sé, pero la idea es que nos reunamos a las 9 para no tener dificultades y que ustedes también se tomen un descanso. Andrei, Sí, profe, algunos tenemos clase ahorita a las 8, de es 8 a 9. correcto. Eso pasó, Andrei. Listo. Ah, bueno, gracias. Ok. Un abrazo, felicidades. Gracias, Daniel, que estén bien. Feliz noche, enseguida Gracias. nos vemos. Chao, gracias. Chao, profe. Gracias.